Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues este vídeo es una recopilación de casos que tuvieron un final un tanto sorprendente. Así que dicho esto, no me enrollo más y empezamos. La pequeña que aparece en la imagen es Cleo Smith, de 4 años, hija de Ellie Smith y de una pareja anterior de la que estaba divorciada. En el momento de los hechos, Ellie estaba casada con Jake Glidden, con quien además tenía una hija de 7 meses llamada Isla. La familia residía en Carnarvon, un pueblo ubicado en la costa noroeste de Australia Occidental, a unos 900 kilómetros al norte de Perth. Uno de sus planes favoritos y que hacían con regularidad era acampar cerca del mar. Por eso el 15 de octubre de 2021 se fueron hasta el camping de Cuova Bowls, a 70 kilómetros de su casa, para pasar unos días. El matrimonio montó la tienda a las 8 de la tarde y poco después acostaron a las niñas. Para poneros en situación, la tienda por dentro estaba dividida en dos partes, muy parecida a la que vais a ver a continuación en la imagen. En un lado dormían las niñas, Cleo encima de una colchoneta hinchable con su saco de dormir y su hermana en una cuna de viaje. En la otra parte dormían Ellie y Jake. Se sabe que a eso de la 1:30 de la mañana, pero ya del 16 de octubre, Cleo despertó a su madre para beber agua y después se volvieron a acostar. A las 6 de la mañana, cuando Ellie se despertó, se quedó en shock. Y es que descubrió que Cleo y su saco de dormir no estaban en la tienda. Además, la cremallera de la puerta que daba al habitáculo de las pequeñas estaba abierta. La pareja inmediatamente se movilizó para buscarla por los alrededores y al no encontrar ni rastro de ella, llamaron a la policía para informar de su desaparición. Cuando los agentes llegaron, acordonaron la zona para impedir la entrada y salida de visitantes. Además, interrogaron a varios campistas y registraron sus vehículos. Muchos de ellos recordaron que a eso de las 3:30 de la mañana escucharon el chirrido de neumáticos en las inmediaciones. Los agentes registraron la zona por tierra y aire con la ayuda de helicópteros. También registraron varios pozos de agua y pararon a todos los vehículos que se aproximaban al camping. Pero lamentablemente de Cleo no había ni rastro. Debido a esto, intensificaron la búsqueda con la ayuda del Servicio Estatal de Emergencias y con varios detectives de homicidios. Al día siguiente, Ellie Smith, la madre, publicó la siguiente petición en su cuenta de Facebook. Han pasado más de 24 horas desde que vi por última vez el brillo de los ojos de mi pequeña. Por favor, ayúdenme a encontrarla. Si escuchan o ven algo, por favor, llamen a la policía. El inspector John Monday contó ante los medios de comunicación que estaban haciendo todo lo posible para encontrarla y que no descartaban nada, incluida la idea del secuestro. Añadió que no iban a parar hasta poder ofrecer algunas respuestas sobre lo que le había sucedido a Cleo. El lunes 18 continuaron con la búsqueda, pero en esta ocasión incluyeron drones y desplazaron el foco de atención de la costa a otras áreas cercanas. Al día siguiente, la policía difundió las imágenes de un pijama idéntico al que llevaba Cleo y también el de su saco de dormir, con la esperanza de atraer nueva información. Como se puede observar, es un pijama muy llamativo y pensaron que esto les podría ayudar. En ese mismo momento, Ellie y Jake hicieron un emotivo llamamiento a la población. ¿Cómo pudo alguien llevarse a una niña? Se me revuelven las tripas.
El jueves 21, el primer ministro del estado de Australia Occidental, Mark McGowan, anunció una recompensa de $1 millón australianos, unos $700.000 americanos, para cualquier persona que pudiera aportar información sobre el paradero de la pequeña o sobre los posibles implicados en su desaparición. Días después, la policía consiguió reunir gran cantidad de pruebas, incluidas entrevistas, imágenes de cámaras de seguridad, datos telefónicos y más de 1.000 llamadas de personas ofreciendo información. El conjunto de todos estos datos llevó el 3 de noviembre a los agentes hasta una casa de Carnarvon, muy cerca de donde vivía la familia de Cleo y a 70 kilómetros del camping. A la 1:45 de la mañana se presentaron en este domicilio y observaron que estaba cerrado. 15 minutos después entraron a la fuerza y en una de las habitaciones que estaba cerrada con llave encontraron en perfecto estado y jugando con unas muñecas a la pequeña Cleo. I got it. Hey, Bobby. Bring the camera in. Come here. I got you, Bobby. What's your name? You're alright. What's your name? What's your name, sweetheart? My name is Cleo. Your name You're is all Cleo. right. Hello, Cleo. It's Cleo, my name's Cameron. How are you? Are you okay? We're going to take you to see your mummy and daddy, okay? Is that good? A las 4 de la mañana, la policía confirmó oficialmente la noticia. De hecho, el subcomisario de la policía de Australia Occidental, Cole Blunt, contó que había visto cómo detectives experimentados que acudieron al lugar lloraban de alivio. Estábamos buscando literalmente una aguja en un pajar y la hemos encontrado. Es un día maravilloso, maravilloso. Es un día que todos esperábamos. En cuanto liberaron a la pequeña Cleo, los agentes detuvieron en las inmediaciones al dueño de la casa, un hombre de 36 años llamado Terence Darrell Kelly. Tras interrogar a este hombre de Carnarvon, pudieron confirmar que no tenía ninguna conexión con la familia de la niña ni antecedentes por abusos a menores. Parece ser que había sido un secuestro oportunista y no premeditado. Por los perfiles que este hombre tenía en Facebook, pudieron averiguar que Terence estaba obsesionado con las muñecas Bratz. Además, en su casa encontraron una habitación llena de este tipo de muñecas, pero no solo eso. Terence tenía una cuenta en dicha red social con el apodo Bratz de Luca, donde subía imágenes de la habitación con muñecas y fotos de él mismo conduciendo por la ciudad con ellas. En una publicación puso que amaba a sus muñecas y en otra decía lo siguiente: me encanta llevarlas a dar vueltas en el coche, peinarlas y hacerme selfies en público. Por otro lado, se sabe que Terence vio las súplicas de la madre de Cleo mientras la niña estaba desaparecida. Según cuentan varios medios de comunicación, comenzó a seguirla en Facebook y dio varios me gusta a las publicaciones que la mujer hacía pidiendo ayuda de manera desconsolada. Finalmente, Terence acudió al tribunal por primera vez para escuchar los cargos caminando descalzo. Una vez allí, no se declaró culpable y tampoco solicitó fianza. Casi al mismo tiempo, la policía estatal publicó una fotografía de Cleo saludando y sonriendo desde una cama de hospital. Poco después se reunió con su familia y fue captada en los brazos de su madre. Ellie publicó una foto en Instagram y escribió: "Nuestra familia está completa de nuevo". Ahora los agentes tratan de averiguar qué pasó durante todos esos días en los que la pequeña estuvo retenida. Mientras los investigadores forenses siguen analizando palmo a palmo la casa de Terence, los psicólogos intentan con mucho tacto que Cleo les relate qué sucedió durante esos días. Entre las nuevas informaciones que Cleo ha contado, entra en escena una tercera persona. Al parecer, una mujer que según ella la peinaba y vestía. Este dato ha puesto en alerta a la policía australiana y abre una nueva línea de investigación.
Ahora Terence Kelly se encuentra en una cárcel de máxima seguridad de Perth. Permanecerá allí hasta el próximo 6 de diciembre, que es cuando tiene que comparecer de nuevo ante la justicia. El caso de hoy nos lleva hasta Badajoz, España. En 2021, Pablo Sierra Moreno era un joven de 21 años que estudiaba matemáticas en la Facultad de Ciencias de dicho municipio. Por aquel entonces vivía junto a su hermano gemelo en la residencia universitaria que la Fundación CB RUCAV tiene a tan solo 2 minutos del campus. Su familia cuenta que era un chico ejemplar, estudioso y que nunca dio ningún tipo de problema. El 2 de diciembre de 2021, Pablo se fue a tomar algo con unos amigos y terminaron la noche en un bar de la calle Zurbarán, en pleno centro de la ciudad. A las 2 de la mañana decidió regresar a su residencia, pero había bebido tanto que al salir del local chocó con un chico y le rompió su teléfono móvil. Se sabe que los jóvenes mantuvieron una conversación cordial. De hecho, Pablo se disculpó y se comprometió a pagar la reparación del dispositivo e incluso a comprarle uno nuevo si era necesario. Después de este incidente, Pablo salió del local con un amigo que al ver el estado en el que se encontraba quiso acompañarle hasta la mitad del camino. Cuando llegaron a ese punto, el chico le dijo que tomaría un taxi hasta su residencia, motivo por el cual se separaron. Pero lo que menos podía sospechar este amigo es que sería la última persona en ver a Pablo con vida. A la mañana siguiente, Pablo tenía que ir junto a sus hermanos a Zorita, Cáceres, su pueblo natal. La intención de este viaje era pasar el puente de diciembre con su familia. El hermano gemelo con el que vivía en la misma residencia fue el primero en notar su ausencia. Lo primero que hizo fue llamarle por teléfono para ver dónde estaba, pero el chico no contestaba. Después, junto a otro de sus hermanos, comenzó a buscarle, pero sin éxito. Los dos hermanos volvieron a insistir con las llamadas, hasta que en una ocasión alguien respondió al teléfono. Lamentablemente, esta persona no era Pablo. Al otro lado de la línea estaba un guardia civil retirado que había encontrado el teléfono del chico tirado en Las Crispitas, un lugar situado en la ribera del río Guadiana, a 7 kilómetros de la residencia del joven y en el camino opuesto. Pero, ¿cómo encontró este hombre el teléfono móvil de Pablo? Parece ser que el 3 de diciembre a eso de las 8:30 de la tarde, este ex guardia civil estaba paseando a su perro. De repente, en un terraplén que había cerca del río, se topó con algo. Vi una luz y el móvil, escuché el ruido, me quedé parado por si había alguien. A la segunda llamada me acerqué. Vi que tenía más de 20 llamadas perdidas y estaba manchado. Fue en ese momento cuando los hermanos de Pablo estaban llamando al teléfono del chico y este hombre contestó: «He encontrado este teléfono, imagino que lo han perdido». Según él, al otro lado de la línea, los chicos estaban muy preocupados y le contaron que su hermano había desaparecido. Inmediatamente, el hombre les dio su número de teléfono particular y la ubicación. Justo después de esto, avisó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Mientras esperaba a los agentes, se quedó sin batería en el móvil, así que usó la linterna del dispositivo de Pablo para tratar de buscarle por los alrededores. En ese momento observó que las manchas del teléfono eran de sangre, lo que le llevó a pensar que el chico podría estar cerca, herido. Al lugar primero acudieron los familiares del chico y cuando minutos después llegaron los agentes, el hombre les entregó el móvil de Pablo. Durante 2 horas todos estuvieron buscándole, pero no encontraron ni rastro de él.
A la mañana siguiente, la familia del chico publicó su foto en las redes sociales y distribuyeron carteles por todo Badajoz. Casi al mismo tiempo, la policía pidió la colaboración ciudadana por si alguien podía aportar información sobre el caso. Es una situación muy difícil, terrible, y bueno, lo que queremos sobre todo es transmitir un mensaje de difusión que llegue al máximo número de personas posibles. Alguien que pueda tener alguna pista, alguien que pueda saber algo del paradero de Pablo. Una tía de Pablo aseguró en los medios de comunicación que la familia descartaba la huida, ya que el chico nunca había tenido problemas con los padres ni con los hermanos. Pero a pesar de estas declaraciones, los agentes que investigaban el caso no descartaron ninguna hipótesis. Para ellos todo era posible en ese momento y había que analizar todas las vías. Desde Zorita llegaron varios voluntarios para ayudar en la búsqueda de Pablo. Los 3 primeros días, el dispositivo de búsqueda se centró en el río Guadiana, ampliando el radio con un helicóptero de la Policía Nacional y drones. Sin embargo, no obtuvieron ningún resultado. También buscaron en las inmediaciones de su residencia universitaria, pero no solo eso. Además, revisaron las cámaras de seguridad de la ciudad para tratar de averiguar qué hizo Pablo cuando se despidió de su amigo. En las imágenes pudieron ver al joven caminando solo, desorientado y tropezando varias veces, lo que podría explicar la sangre en su móvil. El 6 de diciembre, el dispositivo de búsqueda se centró en otros puntos de la capital. En concreto, se amplió a la escombrera que hay en la barriada de Los Colorines y al fuerte de San Cristóbal. Y es que al parecer, el móvil de Pablo dio señal en estos dos lugares antes de acabar en la zona del río Guadiana. Es importante mencionar que también hablaron con los taxistas de la zona, pero nadie llevó al chico en su vehículo. Días después, la búsqueda a pie se paralizó. Parece ser que en este punto la Policía Nacional quería analizar los datos que tenían para así afinar la búsqueda en los próximos días. Hay que decir que aunque en ese momento la desaparición de Pablo era todo un misterio, los agentes llegaron a 2 conclusiones tras confirmar que la sangre del móvil pertenecía al chico. La primera era que su desaparición se había producido bajo circunstancias violentas y la segunda por un accidente. Días después, la policía volvió a centrar su búsqueda en el río Guadiana. Y es que comenzó a cobrar fuerza la hipótesis de que el joven se podría haber caído al río. Las autoridades creían tener evidencias de que Pablo, que esa noche había consumido alcohol, podría haberse caído accidentalmente y haber sido arrastrado por la corriente. Ante esto, el Grupo Especial de Operaciones GEO de la Policía Nacional se desplazó a Badajoz para colaborar en la búsqueda. También se adhirió una unidad canina policial de búsqueda de desaparecidos para encontrar alguna pista sobre el paradero del joven. Lamentablemente, esta intensa búsqueda terminó con el peor de los finales. La mañana del 17 de diciembre, un perro de la unidad canina marcó un punto en el cauce del río Guadiana. Este punto estaba a tan solo 5 metros de la orilla y a la misma altura en la que fue hallado el teléfono móvil. Los buzos de los GEO hallaron durante la inmersión el cuerpo sin vida de Pablo, que ya había emergido ligeramente, lo que facilitó su recuperación. Con este terrible hallazgo se ponía fin a 2 semanas de intensa búsqueda en la que todas las hipótesis se mantenían abiertas. La autopsia del joven reveló que en su muerte no había implicadas terceras personas y que todo se debió a un desgraciado accidente. La Policía Nacional cree que cuando Pablo Sierra se despidió de su amigo, se desorientó de camino a su residencia debido al estado de embriaguez en el que se encontraba. Fue esto lo que le llevó a caer de manera accidental al río Guadiana. La familia del joven difundió una carta a través de los medios de comunicación agradeciendo las muestras de afecto y el apoyo recibido.
Según ellos, es un consuelo que el cuerpo del joven haya aparecido y les tranquiliza que no haya sido asesinado. Además, quisieron dar las gracias a todos los efectivos que participaron en las tareas de búsqueda, en especial a la Policía Nacional y los GEO por su entrega absoluta y profesionalidad. Para ellos su labor ha permitido el completo esclarecimiento de los hechos. La misiva terminó con la siguiente frase: Pablo Sierra siempre estará en nuestros corazones. El caso de hoy nos lleva hasta Pizarra, un municipio de Málaga, España. En el año 2017, Lucía, de 3 años, era hija del matrimonio formado por Antonio Vivar y Almudena Hidalgo. Como la niña era muy pequeña, apenas hay datos de su biografía, por eso voy a pasar directamente al día de los hechos. Con motivo de una celebración familiar, la noche del 26 de julio, Lucía fue a cenar con sus padres, abuelos, tíos y primos a un bar llamado La Estación, ubicado precisamente en la estación de trenes de Pizarra. A las 11 la cena terminó, por eso la niña y sus primos se fueron a jugar a una plaza que había justo al lado, que además estaba a la vista de los mayores. Luego ella se fue donde estaba su madre. Cuando los adultos se levantaron para pagar la cuenta del bar, se distrajeron y perdieron de vista a Lucía, que estaba allí con ellos. Tan solo unos segundos después se dieron cuenta de que la niña había desaparecido. Eran las 11:30 de la noche e inmediatamente tanto los familiares como los que estaban en la terraza del bar comenzaron a buscarla por los alrededores. La desesperación era tal que gritaban su nombre, pero de la niña no había ni rastro. Durante esta búsqueda encontraron algo bastante significativo. Debajo de un banco que había al lado de una máquina de billetes de tren estaba el chupete de Lucía, del que nunca se separaba. Este objeto estaba en una situación de la que hablaré más adelante. Fue entonces cuando Almudena llamó a la Guardia Civil para denunciar la desaparición de su hija. Como en el lugar de los hechos había cámaras de seguridad que pertenecían a la estación, los agentes se pusieron en contacto con el vigilante por si había visto algo en las grabaciones. Sin embargo, las 2 cámaras que enfocaban la entrada de la estación no funcionaban, solo una que grababa las vías. El guardia de seguridad que visionó las imágenes desde la central de Sevilla les aseguró que en ellas no vio pasar a nadie. Pero esto no era cierto porque 8 días después los agentes descubrieron que la noche de los hechos esa cámara sí que grabó algo. En las imágenes, que duran unos 12 segundos, se puede ver que a las 11:34 de la noche, es decir, 4 minutos después de la desaparición, aparece una figura infantil cerca del andén. Si damos por válido que se trata de Lucía, la niña primero corre, luego aminora la marcha y continúa caminando hacia una zona mucho más oscura donde hay una caseta blanca. Dicha caseta está detrás de la estación y ahí ya no llegan las cámaras. 6 minutos después, la misma cámara grabó a Antonio, el padre, mientras buscaba a Lucía por el mismo recorrido que en teoría hizo ella. Lamentablemente, y a pesar de los gritos con su nombre, Lucía no dio señales de vida. A partir de aquí, la Guardia Civil y más de 600 vecinos se volcaron en la búsqueda de la pequeña junto a sus familiares, pero sin éxito. Aunque por el horario el servicio ya había finalizado, Antonio pidió a los responsables de la estación que cerraran la salida y entrada de trenes que comenzaban los trayectos a primera hora de la mañana, porque su hija había desaparecido por esa zona. A esta petición los encargados no pusieron problema. Sin embargo, no dieron la orden y el servicio de trenes comenzó como cada día, con normalidad.
A las 7 menos 10 de la mañana, el maquinista del primer tren que iba de Alora a Pizarra hizo una llamada inquietante al centro de control. Según el hombre, en el kilómetro 158 había un bulto que estaba junto a las vías del tren. A las 7 de la mañana descubrieron que ese bulto era el cuerpo sin vida de la pequeña Lucía. A simple vista parecía que el tren la había golpeado, ya que estaba colocada junto a las vías y tenía un fuerte impacto en la cabeza. Algo que no deja de ser llamativo es que estaba a más de 4 kilómetros del lugar donde fue vista por última vez. El problema, según la familia y varios investigadores independientes, fue que desde el primer momento el agente encargado del caso dio por hecho que se trataba de un accidente y solo investigó en esa dirección. Sin embargo, había muchas cosas que no encajaban y de las que hablaré más adelante. La autopsia determinó que la pequeña había fallecido entre las 5 y las 7 de la mañana debido a una fuerte hemorragia que le causó el impacto en la cabeza y que hizo que perdiera mucha sangre. En el cuerpo no hallaron signos de abuso o de ADN ni tampoco restos de sustancias tóxicas. Lo que sí encontraron fueron varias manchas de suciedad, como de un tinte negro. Los forenses afirmaron que se podía deber al contacto directo con la grasa que se suele encontrar en las vías. Lo más llamativo fue el contenido de su estómago. Estaba lleno y no había hecho la digestión de la cena. Con este informe y con una reconstrucción virtual que hicieron de lo sucedido, la investigación estableció que Lucía, de 3 años, caminó más de 4 kilómetros sola en la oscuridad y cuando se sintió cansada se tumbó a dormir. Como el cuerpo apareció acurrucado en las vías, los agentes llegaron a la conclusión de que la pequeña estaba durmiendo cuando el ruido de un tren la despertó. Según ellos, la niña levantó la cabeza para mirar y este la golpeó con los bajos, causándole la muerte. Lo curioso es que este golpe apenas la movió del lugar en el que estaba porque apareció acurrucada, pero no solo eso. ¿Cómo pudo una niña de 3 años hacer sola un recorrido de más de 4 kilómetros en plena oscuridad sobre un terreno lleno de piedras y maleza? ¿Y por qué tras esa caminata sus sandalias no presentaban ni un solo rasguño o erosión? Como en este caso había más preguntas que respuestas, los padres de Lucía no quedaron satisfechos con la versión oficial. Y es que ellos estaban convencidos de que alguien se había llevado a su hija, le había quitado la vida en otro lugar y después puso el cuerpo al lado de las vías. Para hablar de las inconsistencias de este caso, voy a empezar por el principio, el chupete de Lucía. Como mencioné antes, la pequeña nunca se separaba de su chupete, y mientras la estaban buscando, este apareció debajo del banco que había al lado de la máquina de billetes de tren. Lo más llamativo es que estaba en dirección opuesta a las vías, donde 4 minutos después fue grabada por las cámaras de seguridad. Otra cosa que llamó la atención, sobre todo a los expertos independientes que investigaron el caso, fue por qué en las imágenes se ve corriendo a la niña hacia la oscuridad. Tal vez la perseguía alguien. Sin embargo, nadie más fue grabado, solo su padre mientras la estaba buscando. Es importante mencionar que esa noche no había ruido ambiental. Si su padre pasó 6 minutos después llamándola a gritos, ¿por qué no le escuchó? Recordemos que Lucía tenía tan solo 3 años y andando durante 6 minutos en la oscuridad por un camino lleno de piedras no hubiese podido llegar muy lejos. Esto lleva a plantear otra pregunta inquietante. ¿Pasó algo detrás de la caseta blanca? Tiempo después, unos vecinos que vivían a escasos metros de donde apareció el cuerpo de la niña contaron a la policía un hecho extraño. A las 5 de la mañana del día de los hechos, se despertaron sobresaltados al escuchar un golpe. Luego sus perros se pusieron a ladrar, cosa que solo hacían con la presencia de extraños. Y a los pocos segundos, la alarma del coche comenzó a sonar, alarma que por cierto no había saltado en 17 años.
Los vecinos de la casa de al lado también declararon que esa noche escucharon fuera pisadas y una voz ronca. En ese momento ninguno de ellos sabía que la pequeña Lucía había desaparecido. Aún así, el agente encargado del caso no dio importancia a nada de esto. Él estaba empeñado en que todo se debía a un accidente y nadie le sacaba de ahí. Por último, voy a hablar de algo que va a generar más dudas si cabe y tiene que ver con el lugar donde fue encontrada y la autopsia. Como ya he dicho antes, la pequeña apareció acurrucada al lado de las vías del tren con un fuerte golpe en la cabeza que la llevó a perder mucha sangre. Sin embargo, cuando los forenses levantaron el cuerpo, vieron que debajo de este no había sangre. Los investigadores lo justificaron diciendo que seguramente esa sangre habría caído debajo de las piedras. Pero esto es algo que nunca se sabrá, porque esas piedras que suele haber en todas las vías no fueron levantadas. Por otro lado, cuando examinaron los bajos del tren que en teoría golpeó a la pequeña, no hallaron ningún rastro biológico perteneciente a ella, cosa que técnica y científicamente es imposible si fue golpeada por el aparato. Tampoco cuadra la hora de la muerte, que se estableció entre las 5 y las 7 de la mañana. Si Lucía terminó de cenar a las 11 y la digestión dura entre 2 y 3 horas, ¿por qué cuando fue encontrada tenía el estómago lleno? ¿Tal vez falleció antes? La temperatura del cuerpo hubiese ayudado a concretar la hora. El problema fue que los peritos que llegaron al lugar de los hechos no la tomaron. A pesar de todo lo expuesto, el agente encargado del caso siguió insistiendo en que la muerte de Lucía se debió a un fatal accidente. Por eso, en septiembre de 2017, los padres, ya desesperados y queriendo saber la verdad, pidieron al doctor Luis Frontela una segunda autopsia independiente. Y hay que decir que esto dio un giro radical al caso. El informe del doctor Frontela señaló que la pequeña presentaba 2 lesiones en la cabeza. La primera es la que le causaría la muerte y la segunda podría corresponder al golpe del tren, pero cuando la niña ya estaba sin vida. Por otro lado, estableció que Lucía podría haber fallecido a las 5:53 de la mañana. Esta información en principio coincide con la valoración hecha por el informe anterior, que fijaba la hora entre las 5 y las 7. Sin embargo, ninguna de estas horas casaría con el hecho de que la pequeña tuviese el estómago lleno. Frontela para esto dio una explicación. La niña cenó a las 11 y al poco de desaparecer sufrió el primer golpe en la cabeza que no le quitó la vida al instante, pero sí que detuvo el proceso de digestión. Tiempo después el doctor declaró lo siguiente en una entrevista. La niña murió en otro sitio y la pusieron allí. En la cabeza presentaba 2 golpes. Es imposible que una niña de esa edad hiciera sola ese recorrido, imposible. Ese caso se ha cerrado en falso. Lamentablemente, a pesar de este informe y de las movilizaciones que hubo pidiendo justicia, en junio de 2018 el juzgado número 10 de Málaga archivó el caso. Según el auto, no existían indicios de que en la desaparición y muerte de la pequeña hubiesen intervenido terceras personas. A pesar del varapalo judicial, los padres de Lucía continuaron luchando para saber la verdad. Tras recaudar 127.000 firmas e interponer varios recursos, en julio de 2021 la Audiencia Nacional decidió reabrir el caso. Para ello han citado a declarar a una decena de personas, como por ejemplo a los testigos que vieron el cuerpo de la niña antes del levantamiento. Entre ellos se encontraban el abuelo, un vigilante de seguridad y el maquinista del tren. Todos ellos apuntaron en su momento que la muerte de la pequeña tenía un origen violento, pero nadie les tomó declaración. No es un logro porque aquí ya no hay ningún ganador, bueno, el perdedor desgraciadamente es mi niño, pero para nosotros sería descansar en paz. Porque lo único que necesitamos es la herida que tenemos, que se pueda cerrar de alguna forma
y poder descansar solamente y buscar la verdad, que es desde el principio lo que nosotros queremos. Ojalá que con la reapertura del caso, los padres de Lucía consigan saber qué le pasó a su hija entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de julio de 2017. Esta es la historia de Cheryl Powell, una mujer que tenía 60 años en el momento de los hechos. De su biografía apenas hay datos, pero lo que sí se sabe es que llevaba años casada con Joseph Powell y que ambos tenían una hija llamada Farah y un hijo llamado Greg. La familia al completo vivía en Huntington Beach, California, junto con su perrita Miley, una Yorkie Poo considerada como un miembro más. Según sus hijos, Cheryl y Joseph tenían una relación extremadamente amorosa y estaban felizmente casados. Para ellos su matrimonio estaba lleno de amor, apoyo, comprensión y sacrificio. Ambos eran campistas experimentados y es por esto que el viernes 12 de julio de 2019 fueron con su mascota hasta Grandview, un lugar situado cerca de Bishop en el condado de Inyo, California, donde tenían pensado acampar durante todo el fin de semana. Cuando llegaron al lugar y después de dar varias vueltas, decidieron que acamparían en un área del bosque de pinos situado a tan solo 1,5 kilómetros de la zona principal de acampada. Como Miley llevaba mucho tiempo en el coche, Cheryl lo que hizo fue bajarse con el animal y esperar en tierra mientras Joseph buscaba aparcamiento colina arriba. Así podía dar un paseo rápido para que la perrita pudiese hacer sus necesidades. Pero cuando Joseph regresó al lugar donde las había dejado, pudo comprobar que allí no había nadie. Durante 45 minutos estuvo buscando por toda la zona a Cheryl y a Miley, pero no encontró ni rastro de ellas. Fue en ese momento cuando entró en pánico y decidió avisar a las autoridades enviando una señal de emergencia desde un localizador satelital. En este sitio no había apenas cobertura para llamar por teléfono, pero como ya mencioné antes, eran campistas experimentados, así que en ese sentido iban muy bien preparados. Los funcionarios del condado de Inyo respondieron de inmediato a esta emergencia y empezaron a buscar a Cheryl activamente por tierra con la ayuda de perros y por aire utilizando un helicóptero con tecnología de imágenes térmicas para registrar el área, pero no obtuvieron resultados. También entrevistaron a la gente que estaba acampada en los alrededores e incluso llegaron a utilizar megáfonos para llamarla, pero todo fue en vano. A la familia de Cheryl todo esto le parecía especialmente extraño porque era una mujer que tenía mucha experiencia y muy buen sentido de la orientación. Por lo tanto, les costaba pensar que se hubiese perdido y más en tan poco tiempo porque Joseph tardó menos de 10 minutos en aparcar el coche. Ese mismo día y después de las diversas búsquedas sin resultado, la policía empezó a centrar la investigación en Joseph, ya que este había sido el último en verla. Algo que para sus hijos era totalmente ridículo, ya que para ellos sus padres tenían una relación magnífica. De hecho, Joseph se negó a abandonar el campamento durante las búsquedas y se mostró en todo momento destrozado. Farah, la hija de los Powell, solicitó a las autoridades a través de su página de Facebook que dejaran de tratar a su padre como si fuese sospechoso y les pidió que por favor centrasen sus recursos en encontrar a su madre con vida. Fue el domingo 14 por la noche cuando el departamento del sheriff del condado de Inyo aclaró que durante su investigación no habían encontrado indicios de que Joseph tuviese algo que ver con la desaparición de su mujer. Incluso agradeció a la familia lo extremadamente cooperativa que estaba siendo con ellos. Durante esos días, la investigación y la búsqueda no dio ningún fruto, ya que las autoridades no pudieron encontrar nada sospechoso. Y es a partir de aquí cuando empiezan a surgir dos teorías. Por un lado, la familia empezó a creer que alguien se había llevado a Cheryl en contra de su voluntad.
y por otro lado la policía pensaba que la mujer estaba perdida. Según ellos, lo más probable es que su perrita se escapó mientras paseaban, Sally salió detrás de ella y luego no supo volver al mismo lugar. Pero los hijos dijeron que esto era casi imposible porque el animal tenía una pierna mal y no podía correr. Como la familia veía que la búsqueda no estaba siendo efectiva, intentaron recaudar fondos para contratar a más personal de búsqueda y rescate capacitado. Pensaban que lo ideal era tener entre 50 y 60 personas buscando y no 17 como hubo el sábado o las 8 personas del domingo. ¿Y por qué en este caso no aparecieron tantos voluntarios como en otros que hemos podido ver? Bueno, pues porque las autoridades pedían credenciales y que tuviesen cierta experiencia debido a que la búsqueda se estaba realizando en un terreno peligroso. La financiación la pidieron a través de la página GoFundMe y con este dinero también pretendían contratar a un investigador privado para ayudarles con la teoría del secuestro, ya que para ellos era la posibilidad más lógica. Fue el lunes 15 a las 2 de la tarde y tras casi 4 días de búsqueda cuando los equipos de rescate localizaron a Miley. Estaba a tan solo 4 kilómetros de donde desaparecieron. Y minutos después, a 200 metros, encontraron a Cheryl. Afortunadamente, las dos estaban con vida. La mujer estaba exhausta, por lo que fue trasladada inmediatamente al hospital para recibir asistencia médica. Y una vez allí, cuando empezó a encontrarse mejor, contó a las autoridades y a su familia todo lo que le había sucedido. Según ella, mientras Joseph estaba aparcando el coche, fue a dar un paseo con Miley para que pudiese hacer sus necesidades. Pero de repente un hombre al que no conocía salió de detrás de un árbol y la agarró por la muñeca mientras la amenazaba con un cuchillo. Mientras la tenía sujeta, el hombre le dijo lo siguiente: lo primero que va a pasar aquí es que voy a usar este cuchillo con tu perro. Y luego, si no me dejas hacerte todo lo que quiero, lo usaré contigo. En un despiste de este hombre, Cheryl consiguió soltarse, cogió a Miley en brazos y corrió sin parar hasta que se aseguró de que no la estaba persiguiendo. Pero cuando vio que le había esquivado, se dio cuenta de que estaba perdida en el bosque. Como era una campista muy experimentada, intentó centrarse en conseguir comida y agua para mantenerse viva tanto ella como el animal, por lo que se las apañó para encontrar agua y comió un cactus para tener energía. También racionó una golosina de pavo que llevaba para Miley. Dijo que solo andaba de noche para evitar la deshidratación y recorría estos caminos con serpientes de cascabel a su paso. Durante el día veía algunos helicópteros, pero como estos pasaban de largo, decidió que tenía que ir a un terreno más alto para ser vista. Es por esto que ató a Miley a un árbol donde había agua cerca y fue a buscar helicópteros. Horas después fueron encontradas. Cheryl describió a este hombre como un varón blanco con la piel bronceada, calvo, ojos oscuros, cejas marrones, con una altura de menos de 1,80 m y 80 kilos de peso, de unos 50 años y con acento del sur. Aparte de su relato sobre el sospechoso, nunca hubo otros informes de alguien que pudiese coincidir con esta descripción o incidentes reportados en el condado de Inyo similares a este. Poco después, Cheryl declaró sentirse muy agradecida de estar viva y de vuelta con su familia. Naya Marie Rivera nació el 12 de enero de 1987 en Santa Clarita, California. Naya era una actriz y cantante estadounidense de origen puertorriqueño conocida por su personaje como Santana López en la serie de televisión Glee.
Cuando era tan solo un bebé, apareció en un comercial de Kmart, pero su primer trabajo importante fue a la edad de 4 años, cuando interpretó a Hilary Winston en la comedia producida por Eddie Murphy llamada The Royal Family en 1991. Entre 1992 y 2002 tuvo papeles pequeños en series como El Príncipe de Bel-Air, Cosas de Casa o Baywatch, entre otras. Fue contratada para una aparición especial de un solo episodio en el show de Bernie Mac en 2002, pero finalmente trabajó en 5 episodios. Más tarde aparecería también en series como CSI Miami. Su gran salto a la fama lo dio en 2009 al ser contratada para interpretar a la animadora Santana López en la serie Glee. Su personaje de animadora con conflictos con su sexualidad y el desarrollo que realizó del personaje durante las distintas temporadas de la serie la hizo acreedora de las numerosas y favorables críticas. Aunque en la serie Glee representaba a un personaje hispano, en realidad no sabía hablar español. Aún así, en algunos capítulos lo hizo e incluso cantó en español al lado de Ricky Martin cuando este apareció de invitado en un capítulo. Aunque su carrera como cantante no fue muy extensa, Naya comenzó a escribir canciones a la edad de 15 años. Recibió el premio Alma a la mejor artista sin haber lanzado siquiera un álbum como solista, algo que hizo más tarde para sacar adelante su carrera musical paralela a la serie Glee. En mayo de 2011 se anunció que Naya había firmado un acuerdo con Columbia Records para producir su álbum en solitario. Y el 1 de mayo de 2014 se informó que Columbia había abandonado a Naya debido a que su sencillo debut había tenido un rendimiento inferior a lo esperado. Después de esto, Naya trabajó en un proyecto sobre los inmigrantes con Guillermo Díaz, dirigiendo un cortometraje sobre el efecto de la inmigración en los niños y sus padres. Estuvo saliendo con el rapero estadounidense Big Sean, llegando incluso a estar comprometidos, pero Naya rompió este compromiso en abril de 2014 y después de esto inició una relación con el actor Ryan Dorsey, con quien se casó el 19 de julio de ese mismo año en una ceremonia privada realizada en Los Cabos, México. El 24 de febrero de 2015, Naya confirmó su embarazo a través de sus redes sociales y finalmente la pareja dio la bienvenida a su primer hijo en septiembre de 2015, un niño al que pusieron el nombre de Josie. En 2018 y tras 4 años de matrimonio, Naya y Ryan pusieron punto y final a su matrimonio. En mayo de 2020 anunció en su cuenta de Instagram que iba a empezar a rodar la tercera temporada de la serie Start Up, pero por desgracia un accidente truncó sus planes. El miércoles 8 de julio de 2020, las cámaras de seguridad grabaron a Naya Rivera y a su hijo llegando en coche al lago Piru, situado en el condado de Ventura, al norte de Los Ángeles. Naya alquiló un bote para pasear por el lago con su hijo de 4 años y fueron vistos dejando el muelle a la 1 de la tarde en dirección norte. Durante este paseo, Naya envió imágenes por FaceTime a sus familiares, algo que ayudaría posteriormente a los equipos de búsqueda para saber las zonas en las que había estado. 3 horas después, y viendo que tardaban en regresar, la persona que le alquiló el bote salió a buscarles, encontrando el bote a la deriva en una zona llamada The Narrows. Cuando se acercó al barco, vio que el hijo de Naya estaba dentro, dormido, con el chaleco salvavidas puesto y cubierto con una toalla. También observó que dentro estaba el chaleco salvavidas de un adulto. Los agentes llegaron a las 5 de la tarde y ya en tierra hablaron con el niño, pero fue muy complicado obtener información de él, ya que hay que recordar que tan solo tiene 4 años. Solo pudo decir que él y su madre estuvieron nadando en el lago y que después ésta le subió al bote para luego desaparecer en el agua. También interrogaron a la persona que le alquiló el barco y declaró no notar nada fuera de lo común. Inmediatamente cerraron la zona y múltiples equipos profesionales de búsqueda y rescate buscaron activamente pistas sobre la ubicación de Naya Rivera en el lago Piru. En la búsqueda estuvieron involucradas más de 80 personas utilizando helicópteros, barcos, vehículos todoterreno y personal de tierra para intentar localizarla. La misión de búsqueda y rescate fue suspendida el miércoles por la noche y se reanudó a primera hora del jueves 9 de julio. Ese día las autoridades anunciaron que la operación había pasado de ser una búsqueda y rescate a una misión de búsqueda y recuperación. En este punto ya estaban convencidos
convencidos de que ocurrió un accidente y asumían que Naya se había ahogado en el lago. El diputado Chris Dyer, en una conferencia de prensa que dio el jueves, declaró: «Esperamos lo mejor, nos preparamos para lo peor». Las condiciones del lago Piru dificultaron la búsqueda, ya que la visibilidad, según dijeron los equipos de rescate, era terrible. Había muchos árboles, plantas y elementos bajo el agua que podían causar enredos, y esto hacía que no fuese seguro para los buceadores y que la búsqueda se complicara. La policía declaró que nadar está permitido en el lago, aunque el agua puede estar muy fría y tener condiciones hipotérmicas. Además, que podrían tardar días o semanas en recuperar el cuerpo de Naya. Pese a los esfuerzos de los voluntarios y los profesionales, también cabía la posibilidad de no recuperar el cuerpo, porque este se podía haber quedado enredado en algo bajo la superficie del agua. Los técnicos de emergencias investigaron la costa buscando cualquier pista, objetos personales, huellas o cualquier cosa que pudiera indicar que consiguió salir del agua. El lunes 13 de julio, y después de 5 días de intensas búsquedas, las autoridades del condado de Ventura declararon que habían encontrado un cuerpo y que, basándose en las características de este y en la localización, podían confirmar que era el de Naya Rivera. Todavía tienen que realizarle la autopsia, pero el sargento Eric Buskov declaró que no había nada que les llevase a pensar que Naya se había quitado la vida y que cualquier cosa que dijese lo contrario era un rumor y que no estaba basado en la investigación que se llevaba a cabo. También dijo que aparentemente los expertos no vieron que se cometiera ningún acto indebido para acabar con su vida, por lo que han calificado la muerte de Naya como un trágico accidente. El hijo de Naya se encuentra sano y salvo con su familia. Solo unas horas antes de su muerte, Naya había publicado una tierna imagen junto a su hijo Josie. Y bueno, amigos, hasta aquí el caso de hoy. Muy triste todo lo que le ha sucedido a Naya Rivera. Hay quien empieza a hablar de una maldición de la serie Glee debido a que 3 de sus actores ya han perdido la vida. Dejadme vuestras opiniones en el apartado de comentarios y bueno, me despido ya de todos vosotros y nos vemos en el próximo vídeo.